Bueno, esta es la segunda parte de equilibrio. Nosotros en equilibrio vamos a ver dos tipos de equilibrios que ya vimos la primera parte. Una es equilibrio químico y esta es equilibrio ácido-base. Cuando nosotros intuitivamente sabemos que algo es ácido y algo es básico, pero digamos acá lo que vamos a aprender es reconocer las diferencias entre los distintos ácidos y las distintas bases y cómo se relacionan. Bueno, acá con este ejemplo vemos, nosotros tenemos muchas cosas en la naturaleza que son ácidas. Acá tenemos el ejemplo del jugo de limón, tenemos las frutas, tenemos el ácido de nuestro estómago, que es muy ácido. En nuestro propio cuerpo nosotros tenemos justamente expresión de sustancias que son ácidas y sustancias que son alcalinas o levemente neutras, como la sangre, por ejemplo, que es neutra, tirando un poquito hacia lo alcalino, ya que tiene un pH de 7,3. También, digamos, todos los líquidos celulares tienen tendencia a ser neutros. En los alimentos tenemos muchísimos alimentos ácidos, pocos son neutros o alcalinos, netamente alcalinos. Y después tenemos una serie de sustancias que usamos habitualmente que pueden ser ácidas o que pueden ser básicas, como el vinagre que es ácido, mientras que acá tenemos el ejemplo de la lavandina y muchos productos de limpieza que son netamente alcalinos o básicos, ¿no? Algunas de estas sustancias manifiestan netamente sus propiedades y eso se ve con diferentes reacciones, con indicadores, que son sustancias que cambian de color, en presencia de ácidos o de bases. Y una cosa muy importante es que los ácidos y las bases reaccionan para dar sales y agua, que eso lo vimos en el capítulo de nomenclatura. Es decir, nosotros ya los conocemos desde el punto de vista de sus fórmulas y vimos que son indispensables los ácidos y las bases para producir sales. Bueno, muchísimos entonces ejemplos tenemos en la naturaleza y en nuestro propio cuerpo y entre nuestros alimentos de sustancias que se comportan como ácidos o como bases. Muy bien. Las primeras definiciones, en realidad la primera definición, o el primero que intentó definirlos fue Arrhenius en 1884, que dijo que los ácidos son aquellas sustancias que tienen hidrógeno y que en solución acuosa producen protones, es decir, que liberan esos hidrógenos como este ion que es el ion protón. Este es el ejemplo de un ácido como el ácido clorhídrico. Entonces Arrhenius dice, la sustancia tiene hidrógeno y en agua, en solución acuosa, lo libera como protón. Las bases dice que son las sustancias que contienen oxidrilo y que en solución acuosa entonces lo liberan como este ion, que es el ion oxidrilo. El hidróxido de sodio en agua, en solución acuosa, entonces libera el ion oxidrilo y el ion sodio. Esta definición fue muy importante en su momento, pero en realidad es una definición incompleta porque hay muchas otras sustancias que se comportan como ácido o como base y no necesariamente encuadran en esta definición. Entonces, en 1923, dos investigadores diferentes, Bronsted y Lowry, y en forma incluso independiente, no es que trabajaron juntos, presentaron la misma teoría ácido-base, en la cual se considera ácido a una sustancia capaz de ceder un protón y base a una sustancia capaz de aceptar un protón. Entonces, acá volvemos a tener, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que en presencia de agua cede su protón, ¿a quién? Al agua. Entonces genera este ion cloruro, porque él pierde este hidrógeno, lo cede, entonces genera este ion. Y este hidrógeno, que lo capta el agua, permite que se genere este ion, que es el ion hidronio, que en realidad es un ion mucho más real, su presencia en agua, ya que el protón, así aisladito, solito en agua, no existe.
¿Por qué? Porque es una sustancia que se rodea de moléculas de agua. Entonces es muy poco probable que exista así aislado. Es mucho más probable que exista de esta manera o incluso rodeado de más moléculas de agua. Pero lo simplificamos de esta manera, como hidrógeno 3 oxígeno, este ion, y lo llamamos ion hidronio. Fíjense, ¿quién podría, bueno, por supuesto, a quién le da el hidrógeno? Al agua, o sea que el agua está actuando acá como base, porque lo está aceptando a ese protón. Muy bien, ¿cómo se define la base? A una sustancia capaz de aceptar un protón. Entonces acá tenemos una sustancia, como el amoníaco, que es capaz de aceptar un protón del hidrógeno para transformarse en este ion que se llama ion amonio y generar el ion oxidrilo. Entonces, como vemos, esta sustancia no entraría, por ejemplo, en la definición de Arrhenius de base, porque no contiene oxidrilos. Sin embargo, cuando se disuelve en agua, es capaz de generar, sí, oxidrilos. Bueno, ahora después vamos a ver que este es un ácido fuerte, por eso acá hay una única flecha, en una sola dirección, y este es una base débil, por eso hay un equilibrio acá, hay una doble flecha. Esta definición es la que vamos a usar en nuestra materia. Hay otra definición más, que es la definición de Lewis, que no la vamos a utilizar y todos los ejemplos que trabajemos vamos a continuar, digamos, utilizando esta definición, la de Bronsted y Lowry. ¿Esto qué es lo que genera? Genera pares ácido-base que se llaman pares ácido-base conjugados. Especies que solamente difieren en un protón. Si volvemos a este ejemplo, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el cloruro son un par ácido-base conjugado porque la única diferencia que hay entre ellos es un hidrógeno. Fíjense, el agua y el ion hidronio también es un par ácido-base conjugado, la única diferencia que hay entre ellas es un hidrógeno. El amoníaco y el ion amonio son un par ácido-base conjugado. Son aquellas sustancias que solo difieren entonces en un protón y que por supuesto surgen a partir de ácidos o bases, ¿no? Entonces acá los volvemos a mencionar. El ácido clorhídrico con el ion cloruro, el agua con el hidronio, el amoníaco con el amonio, el agua con el oxidrilo, es decir, las únicas diferencias entre estos pares de sustancias es un protón. Entonces estamos hablando de estas reacciones, que son reacciones en donde hay transferencia de protones. Fíjense, acá vemos un ejemplo con un ácido que es el ácido fluorhídrico. En el caso de este ácido, esto es el ácido, y este ácido frente al agua, ¿qué va a hacer? Le va a ceder este hidrógeno. El agua lo va a aceptar perfectamente porque el oxígeno tiene pares de electrones ahí sin compartir. Entonces acepta perfectamente este hidrógeno. Como este hidrógeno se viene sin su electrón, se viene entonces con una carga positiva para acá. Y genera este ion, que es el ion hidronio, que fíjense que tiene carga positiva, que es este famoso ion hidrógeno 3 oxígeno, el ion hidronio. El flúor entonces, que se queda con el electrón que era del hidrógeno, se queda con una carga negativa y genera este ion que es el ion fluoruro. Como este ácido es un ácido débil, en realidad acá hay una doble flecha porque se genera un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que este ion fluoruro también puede reaccionar con este ion hidronio para dar ácido fluorhídrico y agua. Es decir, esta reacción se da en ambas direcciones, lo que nosotros ya vimos como característica del equilibrio químico. Fíjense que acá las identificamos como el ácido o la base simplemente para entender cuál es el par ácido-base conjugado. Si este es el ácido, que le puse ácido 2, y esta es la base, que es la base 1, es decir, el agua está actuando como base, el ácido 2, cuando entrega su protón, se transforma en esta base, que es su base conjugada. Este conjunto, fluoruro de hidrógeno, ion fluoruro, es el par ácido-base conjugados.
¿Qué pasa con el agua? El agua actúa como base y cuando acepta este protón se transforma en este ácido. Entonces, este par, agua-hidronio, es el par ácido-base conjugado también número 1. Y este par es el par número 2 en esta reacción. Veamos un ejemplo con una base. El amoníaco la identificamos como base 1 y entonces el amoníaco, si es una base, lo va a hacer frente al agua. El agua entonces va a estar actuando acá como ácido, que lo vamos a identificar como ácido 2. Fíjense que el amoníaco tiene un par de electrones libres, entonces perfectamente puede aceptar este hidrógeno para formar un enlace covalente allí. Este hidrógeno del agua se viene sin su electrón para acá, entonces se viene con carga positiva, el electrón se lo deja ahí al oxígeno y va a generar este ion que se llama ion amonio, que por supuesto tiene la carga positiva proveniente del hidrógeno. ¿Cómo queda el agua? El agua, al perder ese hidrógeno, sin perder el electrón, queda como ion oxidrilo. Queda este OH con carga negativa, que es el ion característico de las bases. Entonces se han generado los nuevos pares ácido-base conjugados. El número 1 sería el par amoníaco-ion amonio. Y el par número 2 sería el par agua-oxidrilo. Esos serían los nuevos pares ácido-base conjugados. ¿Qué cosa interesante vemos acá después de estos dos ejemplos? Fíjense, acá el agua actuó como base, aceptando el protón. Sin embargo, acá el agua actuó como ácido, cediendo un protón. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista del comportamiento, no solamente del agua, sino de las soluciones acuosas de ácidos y bases. El agua es capaz de actuar como ácido y como base, por lo tanto la llamamos como una sustancia anfótera. Cualquier sustancia que puede comportarse de esta manera, decimos que es una sustancia anfótera. Fíjense qué es lo que le pasa al agua. Una molécula de agua, otra molécula de agua, una actúa como ácido y otra actúa como base. Entonces, si una cede un protón, se transforma en ion hidronio y queda como oxidrilo. Entonces, ¿cuál sería el par ácido-base? Bueno, este sería un par ácido-base, agua-hidronio, y este sería el otro par ácido-base, agua-oxidrilo. Esto ocurre naturalmente, aunque nosotros tengamos agua pura, una pequeñísima cantidad de ese agua pura es capaz de transformarse en iones, en ion hidronio y en ion oxidrilo. Por eso acá nosotros tenemos una doble flecha. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción se da en ambos sentidos. Hay moléculas de agua que se transforman en iones y hay iones que reaccionan y se transforman en moléculas de agua. Si bien es una cantidad extremadamente pequeña, pero este equilibrio existe. Fíjense que como nosotros ya vimos el equilibrio químico, entonces nosotros acá, que tenemos una situación de equilibrio, podríamos plantear ¿qué cosa? Una constante de equilibrio. Bueno, ahora lo vemos. Acá simplemente está explicado lo que ya habíamos visto en los ejemplos anteriores. Cómo una molécula actúa como base, porque va a aceptar al hidrógeno, y cómo la otra molécula de agua actúa como ácido porque va a ceder ese protón. Entonces, esta molécula de agua actúa como base, esta molécula de agua actúa como ácido. ¿Qué va a generar? La presencia del ion hidronio, que es el ácido conjugado de esta base, y la presencia del ion oxidrilo, que es la base conjugada de este ácido. Esta molécula de agua, que actúa como ácido porque cede el protón, ¿en qué se transforma? En este ion que es el ion oxidrilo. Bueno, y acá estamos marcando el equilibrio. Este proceso se llama autoionización del agua. Y entonces nosotros podríamos plantear
una constante de equilibrio, como vimos ya en la parte de equilibrio químico. Esa constante de equilibrio, ¿qué expresión tendría? ¿Cuál es la expresión de la constante de equilibrio? Bueno, el producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos, eso en el numerador, dividido el producto de las concentraciones de los reactivos en el denominador. Recordemos, por lo que ya dijimos para equilibrio químico, que los sólidos y los líquidos puros en su propia fase son constantes. Por lo tanto, nosotros lo incluimos en la expresión de la constante de equilibrio, es decir, lo sacamos de acá, por supuesto pasa para acá la concentración constante, no nos interesa cuál es, y esto genera una nueva expresión de la constante de equilibrio para este proceso, que para el caso del agua la llamamos KW. Solamente para el caso del agua tiene este K, existe, digamos, como KW. La dejamos de llamar K sub C, que sería la constante de una constante de equilibrio químico cualquiera, y la pasamos a llamar KW. ¿Qué expresión va a tener esa KW? Bueno, directamente concentración de hidronios por concentración de oxidrilos. A esto lo llamamos producto iónico del agua. Esta constante tiene un valor, tiene un número para el proceso de autoionización del agua, que solamente va a depender de la temperatura. A 25 grados centígrados, KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Fíjense que este es un valor muy chiquitito, 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué quiere decir? Eso me demuestra que las concentraciones de hidronio y de oxidrilo son muy pequeñas. Si uno mira la reacción, evidentemente va a observar que como los coeficientes estequiométricos son 1, en ambos casos, acá hay un 1 y acá hay un 1, las concentraciones que nosotros tengamos de hidronio y de oxidrilo tienen que ser iguales. Entonces, como yo ya conozco la expresión de la constante de equilibrio, digo que KW es igual a concentración de hidronio por concentración de oxidrilo y todo eso es igual a 1 por 10 a la menos 14. Este es el número que vamos a usar porque en general vamos a considerar que estamos a esta temperatura. Entonces yo podría de acá despejar y decir que la concentración de hidronio, que es igual a la concentración de oxidrilos, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14. Y esto me da 1 por 10 a la menos 7 molar. Recién acá fíjense que tengo unidades, porque estoy hablando de una concentración. En las constantes no tenemos unidades. Entonces, fíjense que este es un valor muy chiquitito también, es una concentración muy pequeña la de estos iones, pero suficiente para que estén allí, incluso para que un medidor de conductividad muy sensible pueda detectarlos. Esto entonces nos permite ahora clasificar soluciones en función de su comportamiento como ácidos o como bases o como neutras. Nosotros vamos a decir que una solución es neutra cuando tiene exactamente la misma concentración de hidronios, del ion hidronio, que es el que caracteriza a los ácidos, igual a la concentración de oxidrilos, que son los iones que caracterizan a las bases. Entonces, cuando esas dos concentraciones son iguales, decimos que estamos en presencia de una solución neutra. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que entonces la concentración de hidronio sea mayor a 1 por 10 a la menos 7 y que la concentración de oxidrilos entonces sea menor a 1 por 10 a la menos 7. Eso va a corresponder a una solución que vamos a llamar ácida, es decir, cuando nosotros tenemos un exceso de hidronios, de iones hidronios en solución. Esas soluciones van a ser soluciones ácidas. Pero también puede pasar lo contrario, que nosotros tengamos una concentración de hidronios menor a 1 por 10 a la menos 7 y una concentración de oxidrilos mayor a 1 por 10 a la menos 7. En este caso vamos a tener más cantidad de iones oxidrilo, que son los que caracterizan a las bases. Entonces, a esta solución la vamos a llamar básica. Esto que nosotros
escribimos acá en el recuadro es extremadamente importante. En cualquier solución acuosa diluida se va a cumplir, y bueno, hay 25 grados para estar acorde al valor de la KW, se va a cumplir que siempre esta multiplicación de iones hidronios por ion oxidrilo tiene que ser igual a 1 por 10 a la menos 14. No ya solamente cuando tenemos agua pura. Si yo tengo una solución diluida de un ácido o una solución diluida de una base, se va a cumplir que este producto de iones, o sea, del ion hidronio y del ion oxidrilo, siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, si este es muy alto, este será más bajo. Si este es muy bajo, este será más alto, siempre para cumplir con esta premisa. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos un poquito esto, ¿qué es lo que vemos? Todos valores muy pequeños. Esto a la menos 14, esto a la menos 7. Nosotros ya vimos algunas constantes de equilibrio en equilibrio químico que también son valores muy pequeños. A la menos 3, a la menos 5, a la menos 8. Entonces, en este caso aparece un concepto muy útil que nos permite manejar con más tranquilidad y quizá interpretando mejor el concepto, ¿no? El concepto ácido-base, que es este concepto de pH. Para poder entender el pH, nosotros tenemos que hablar de un operador matemático que se llama P. Este operador matemático P es exactamente igual a menos el logaritmo en base 10 de algo, de lo que sea. Si nosotros estamos hablando de una concentración, por ejemplo cualquiera, que llamamos C, entonces podríamos decir que PC es igual a menos el logaritmo de la concentración C. En el caso en que nosotros esa concentración sea la concentración de los iones hidronios, lo simplificamos diciendo pH. Para no escribir todo esto, todo el ion hidronio, decimos pH. ¿Y qué es igual el pH? A menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidronios. De esa manera, entonces, también podríamos hablar, por ejemplo, de pOH, que ¿a qué sería igual? A menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Entonces esto, después lo vamos a ver con los ejemplos, nos permite trabajar con otro tipo de números. Fíjense, acá hay un ejemplo. Si nosotros tuviéramos una concentración de hidronios igual a 5 por 10 a la menos 6 molar, cuando nosotros calculamos el pH, que esto es simplemente saber usar bien la calculadora, es poner, bueno, en la mayoría de las calculadoras se pone primero la palabra log, se aprieta la tecla de log y después se pone el número. Bueno, y recordar que tiene un signo menos adelante. Entonces, cuando uno calcula el pH para esta concentración de hidronios, me da, por ejemplo, 5,3. Si la concentración de hidronios fuera 5 por 10 a la menos 3, que es una concentración mucho mayor que esta, cuando uno calcula el pH, fíjense que me da 2,3, pH mucho más bajo. Yo acá ya me doy cuenta de cuál es la relación que hay entre los iones hidronios y el pH. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo se relacionan? Bueno, podemos decir que a medida que aumenta la concentración de hidronios, el pH disminuye. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que se van haciendo cada vez más ácidas, porque tienen mayor concentración de iones hidronios, tienen pHs cada vez más bajos. Esto es muy interesante, este concepto, porque vuelve a ayudarnos a clasificar soluciones y ahora de una manera quizá mucho más clara, más fácil de interpretar. Fíjense que a partir del concepto de pH, entonces ahora yo ya puedo decir que una solución neutra, que es aquella que tiene estas dos concentraciones exactamente iguales, iguales a 1 por 10 a la menos 7 molar, va a tener un pH y un pOH igual a 7. Cualquier solución neutra va a tener un pH y un pOH igual a 7.
¿Qué pasaba con las soluciones ácidas? Las soluciones ácidas eran las que tenían más hidronio, por eso tenían una concentración mayor a 1 por 10 a la menos 7 y menos oxidrilo. Esas soluciones van a tener pHs menores a 7 y pOHs mayores a 7. ¿Y qué pasa con las soluciones básicas, que son las que tienen más oxidrilo y menos hidronio, es decir, concentraciones de oxidrilos mayores a 1 por 10 a la menos 7? Las soluciones básicas van a tener pH mayor a 7 y pOH menor a 7. Esto es muy interesante, esto nos permite, el pH se mide relativamente fácil, o sea, bueno, hay que tener en parte o un equipamiento, que es un pHímetro, o unas tiritas de papel que contienen un indicador que por sus cambios de color nos indica en qué pH estamos. Pero digamos, el pH es un factor fundamental a medir en muchos casos, ¿no? En los alimentos, sobre todo, porque muchos alimentos necesitan estar a un pH determinado para ser seguros, por ejemplo. Entonces es una medida muy, muy habitual. Que, digamos, para lo cual se utiliza, como ya les digo, o un equipamiento o una tirita indicadora. Pero es un concepto muy útil porque nos permite saber inmediatamente con una medida muy sencilla si estamos en presencia de un ácido, si estamos en presencia de una base o si estamos en presencia de una solución neutra. Cuando uno va, por ejemplo, al código alimentario, se va a encontrar que prácticamente en todos los alimentos que estén definidos allí, dentro de los parámetros que los identifican, está el pH. El pH de la leche no puede ser mayor de tanto, el pH del agua tiene que estar entre tanto y tanto, el pH de un jugo de manzana tiene que estar entre tal valor y tal valor. Bueno, es una medida de laboratorio habitual y extremadamente útil. Y que en realidad nos está indicando, uno puede decir, bueno, ¿y qué me dice el pH? Bueno, me está indicando, me está dando una idea de la concentración de hidronios que yo tengo en una solución. Si hablamos de pOH, lo mismo, me está dando una idea de la concentración de oxidrilos. Solo que se ha utilizado más, se ha universalizado más este concepto de pH, entonces uno puede decir, una solución neutra tiene que tener pH 7, una solución ácida tiene que tener pH menor a 7 y una solución básica tiene que tener pH mayor a 7. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, bueno, el jugo de limón tiene un pH de 2,5, o sea, es muy ácido. Una manzana puede tener pH 4 y eso dependerá de su variedad. El café, un pH de 5. La leche, un pH de 6. En realidad los alimentos, la mayoría son ácidos. Ni siquiera la leche es neutra todavía. Este pH todavía sigue siendo un pH ácido. Cercano a la neutralidad, pero ácido. Uno de los pocos alimentos alcalinos es la clara de huevo, que tiene un pH de 9. Bueno, y acá hay otras sustancias bien conocidas, como el amoníaco concentrado, que tiene un pH de 12, y el ácido clorhídrico concentrado, que tiene un pH de menos 1. Es el que compramos, digamos, en la botella de ácido clorhídrico concentrado, que acá en realidad esta es de ácido sulfúrico, que también seguramente tiene un pH muy, muy bajo si está bien concentrado. Esto simplemente para verlo como ejemplo nada más. Entonces, ese operador P que nosotros le aplicamos a las concentraciones, nosotros también se lo podemos aplicar a una constante. Si se le aplicáramos al KW, sería, y el KW nosotros sabemos que es esta expresión, KW es igual a concentración de hidronios por concentración de oxidrilo, le estaríamos aplicando el menos logaritmo al KW y el menos logaritmo a toda esta expresión, que es un producto. Por las reglas del logaritmo, que son reglas matemáticas, aplicarle el logaritmo a un producto es tener la suma de esos logaritmos. Entonces, el pKW me termina dando el menos logaritmo de hidronios más el menos logaritmo de oxidrilos. ¿Y eso a qué es igual?
APH más POH. Entonces, esta expresión de que pKW es igual a pH más pOH también es una expresión muy útil. Como kW tiene un valor constante, 25 grados, es 1 por 10 a la menos 14, cuando nosotros resolvemos, es decir, cuando le aplicamos el operador P, eso nos da 14. Entonces, esta expresión también es muy importante, muy útil para hacer cálculos. Y así como antes hablamos de que en las soluciones diluidas debía cumplirse esto, ahora decimos que en cualquier solución acuosa diluida se va a cumplir que el pH más el pOH tiene que dar 14. ¿Mm? ¿Eso de dónde proviene? Simplemente de aplicarle el operador P a la expresión de kW. Muy bien. Tanto en el caso de los ácidos como las bases, incluso yo ya lo he mencionado, nosotros vamos a poder hablar de fuerza de ácidos o de bases en solución acuosa. ¿Qué quiere decir fuerza? Que sean más ácidos unos que otros, que tengan más características de bases unos que otros, que unos entreguen más fácilmente sus protones, que otros acepten más fácilmente los protones. De eso estamos hablando. En realidad no vamos a hablar de los factores que influyen para que los ácidos o las bases sean más fuertes o más débiles. Simplemente vamos a dar ejemplos y a reconocerlos y a ver cómo trabajamos con ese equilibrio en el caso de los ácidos y las bases débiles. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un ácido fuerte. El ácido clorhídrico de la línea del grupo de los halógenos en la tabla periódica, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iodídrico, son todos ácidos fuertes. ¿A qué consideramos ácidos fuertes? Aquellos ácidos que entregan muy fácilmente su protón, entonces todo lo que nosotros colocamos en agua se transforma en iones. Hay una ionización completa. Si yo acá pongo un mol, voy a tener un mol de esto y un mol de esto. Si yo acá coloco 3 moles, bueno, voy a tener 3 moles de esto más 3 moles de esto. Y acá fíjense que pongo una única flecha hacia la derecha. ¿Qué estoy diciendo? Que la única reacción que se manifiesta es esta. A ese tipo de ácidos nosotros los llamamos ácido fuerte. Muy bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el ácido fluorhídrico? Que sería también un ácido del grupo de los halógenos, que es el del primer elemento, que es el flúor de ese grupo. Ese ácido no es un ácido fuerte. Es decir, el flúor no entrega tan fácilmente su hidrógeno al agua y entonces se genera un equilibrio. Es decir, parte de las moléculas de fluoruro de hidrógeno, una parte pequeña, se transforman en estos iones que son el ion hidronio y el ion flúor. Es decir, él está muy cómodo, así como molécula, no entrega entonces tan fácilmente este hidrógeno, lo hace en una pequeña parte y entonces aparece una pequeña parte de estos iones. Decimos que es un ácido débil. Después vamos a analizar un poco el valor de sus constantes de equilibrio. Muy bien, entonces si eso es un ácido, pero estamos en presencia de un equilibrio, que sería como un equilibrio químico, podemos hablar de una constante. La expresión de la constante para esta ecuación, aquí sería igual. En el numerador, la concentración de los productos, que serían el ion fluoruro y el ion hidronio, y en el denominador, la concentración de los reactivos. Recuerden que el agua no lo colocamos en la expresión de la constante porque es un líquido puro en su propia fase. Entonces, a esta constante equilibrio directamente la llamamos K sub A, que sería la constante de disociación de un ácido débil. En el numerador siempre va a tener lo mismo que en cualquiera de los equilibrios, la concentración de las especies de los productos en el equilibrio y en el denominador la concentración de los reactivos en el equilibrio. Recuerden que estas son concentraciones molares y en el equilibrio. ¿Qué pasa con las bases?
Bueno, acá nosotros tenemos la expresión de una base fuerte. El hidróxido de sodio se transforma totalmente en iones. Entonces, si yo pongo un mol en agua, voy a tener un mol de oxidrilos y un mol de sodios. Si coloco 2 moles en agua, voy a tener 2 moles de oxidrilos y 2 moles de sodio. Todo lo que yo coloco en agua se disocia para dar iones. O sea, hay un proceso de ionización completo y por eso acá pongo una flecha únicamente en un proceso hacia la derecha. Y digo que esa es una base fuerte. No tiene sentido hablar de constante equilibrio. Lo mismo que acá. No tiene sentido plantear una constante equilibrio para este ácido, para el ácido clorhídrico, porque es un ácido fuerte. Pero acá tenemos otro tipo de base, como el amoníaco, que ya lo habíamos visto, que es una base débil. ¿Qué quiere decir? Que no todo lo que nosotros colocamos en agua se transforma en iones. El amoníaco tiene tendencia a aceptar un protón, por eso se transforma en ion amonio, y digamos cuando acepta ese protón, el agua se transforma en este ion oxidrilo. Pero esto lo hace en una pequeña medida. Quiere decir que el equilibrio, digamos, hace que estos iones también reaccionen para dar estas moléculas y entonces que no tengamos una gran cantidad de ion amonio y una gran cantidad de ion oxidrilo. Eso después lo vamos a ver cuando veamos el valor real, el número de las constantes de equilibrio. Entonces, como en todo equilibrio, nosotros podemos plantear una constante de equilibrio, que en este caso, como estamos en presencia de una base, la vamos a llamar K sub B. Para este ejemplo, ¿a qué va a ser igual? En el numerador, concentración de amonio por concentración de oxidrilos y en el denominador, concentración de amoníaco. Igual que antes, otra vez, el agua no está en la expresión de la constante de equilibrio. A esta K sub B la llamamos constante de disociación de la base. Entonces, ¿cómo comparamos, cómo sabemos dentro de los ácidos o dentro de las bases quién es más fuerte, quién es más débil? Una de las formas de compararlo es haciéndolo frente a otra sustancia exactamente igual. Por ejemplo, en el caso de los ácidos, para poder compararlos tenemos que hacerlos reaccionar, si cabe esa palabra, con la misma base. Por ejemplo, el agua. Entonces, veamos acá algunos ejemplos. Este es un ácido, el ácido nítrico, que es un ácido fuerte. Dentro de los oxoácidos, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, son ácidos fuertes. Quiere decir esto que se disocian totalmente. Lo mismo que dijimos antes para el ácido clorhídrico. Todo lo que yo coloco en agua de ácido nítrico se transforma en estos iones. Por eso pongo una única flecha hacia la derecha y no tiene sentido que hablemos de constante porque el valor de la constante sería un valor extremadamente alto. Pero ¿qué pasa cuando escribo la expresión de disociación para el ácido fosfórico, por ejemplo? Este ácido, que tiene 3 protones para ceder, bueno, cuando cede su primer protón al agua, genera este equilibrio. Una pequeña parte de las moléculas del ácido fosfórico se transforman en iones. En el ion hidronio, por supuesto, y en este ion que se va a llamar fosfato diácido. La constante de equilibrio de disociación de este ácido es 7,5 por 10 a la menos 3. Ese es el valor. Cuando nosotros escribimos el equilibrio, por ejemplo, para este ácido, que es el ácido acético, el que está presente en el vinagre, este ácido tiene este hidrógeno también capaz de cederlo, lo cede a las moléculas de agua y se transforma en ion hidronio y en este ion que se llama ion acetato. Pero lo hace también en una pequeña medida. Entonces acá ponemos una doble flecha y vemos que se genera un equilibrio. La constante de equilibrio de disociación de este ácido, que es un ácido débil, nos da 1,8 por 10 a la menos 5.
Entonces, como yo los comparé a esos ácidos frente a la misma base, que usé el agua como base, ahí sí yo puedo medir de alguna manera o comparar la fuerza de estos ácidos. ¿Qué puedo decir? Bueno, el ácido nítrico obviamente es el ácido más fuerte de esos tres. El ácido acético es el más débil de los tres. ¿Por qué? Porque tiene la constante más pequeña. Entonces ahí yo ya puedo decir, dentro de los ácidos débiles, comparados frente a la misma base, en este caso el agua, será más fuerte aquel ácido que tenga una constante mayor y será más débil aquel que tenga una constante menor. Cuando yo empiezo a comparar ácidos débiles entre sí. Esto lo puedo decir porque los estoy comparando frente a la misma base. Estoy usando el agua como base. Entonces, de estos dos ácidos, ¿cuál es más fuerte? Sin dudarlo, el ácido fosfórico. De estos dos ácidos, ¿cuál es más débil? Sin dudarlo, el ácido acético. ¿Quién me lo dice? El valor de sus constantes de equilibrio. Muy similar pasa con las bases. Si yo quiero comparar bases, vamos a ver que pasa lo mismo. Por ejemplo, acá, bueno, dentro de las bases fuertes, pueden ser algunos óxidos metálicos o hidróxidos. Acá tenemos un ejemplo con el óxido de calcio, que es una base fuerte que todo lo que se coloca en agua se transforma en oxidrilos y en iones calcio. Entonces no tiene sentido hablar de constante equilibrio porque todo se transforma en iones. Entonces decimos que es una base fuerte. ¿Qué pasa con esta base débil? Que ya vimos el ejemplo del amoníaco. El amoníaco es una base, acepta el hidrógeno del agua, se transforma en este ion amonio y en ion oxidrilo, pero no lo hace en una medida muy importante. Es decir, permanece mucho más cantidad en forma molecular que en forma iónica. Planteamos entonces una situación de equilibrio, una doble flecha, y cuando calculamos el valor de la constante de equilibrio de disociación de esta base, vemos que es 1,8 por 10 a la menos 5. Para otra base, como podría ser el ion hipoclorito, este es el ion que está presente en la lavandina, el ion hipoclorito también acepta un protón que, digamos, cede el agua para transformarse en este ácido, el ácido hipocloroso, y generar oxidrilos. Pero lo hace en una pequeña medida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que plantear acá una situación de equilibrio. Cuando calculamos la constante de disociación de esta base, del ion hipoclorito, vemos que nos da 3,3 por 10 a la menos 7, mucho más chiquita que esta. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos decir sobre la fuerza de estas bases? Bueno, podemos decir que el óxido de calcio, por supuesto, es la base más fuerte de estas tres, y cuando analizamos estas dos bases, el amoníaco o el ion hipoclorito, frente al mismo ácido, porque las dos las tenemos frente al agua actuando como ácido, ¿qué podemos decir? Que el amoníaco es una base más fuerte que el ion hipoclorito. Simplemente, ¿quién me lo dice? El valor de sus constantes de equilibrio. Cuanto más alto es el valor, más fuerte será la base, o cuanto más alto es el valor, más fuerte será el ácido. Eso entonces lo que no vamos a analizar acá es cuáles son los factores que influyen para que algunos ácidos sean más fuertes que otros o para que algunas bases sean más fuertes o más débiles que otras. Esos factores, digamos, no los vamos a analizar. Simplemente entender el concepto de estos ácidos o bases débiles que son aquellos en los cuales planteamos equilibrios posibles y por eso planteamos constantes de equilibrio de disociación. Hay algunos ácidos, que los vamos a llamar ácidos polipróticos, que son los ácidos que tienen más de un protón, por ejemplo, para entregar. Un ejemplo clásico de ácidos polipróticos es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene 3 protones para entregar. Entonces, cuando le entrega el primer protón al agua,
se transforma en este ion, que es el fosfato diácido, porque todavía le quedan 2 hidrógenos, más el ion hidronio. Y lo hace en un proceso, por supuesto, de equilibrio, porque es un ácido débil, con una constante igual a 7,5 por 10 a la menos 3. Pero este ion, el fosfato diácido, también puede seguir entregando protones. Cuando entrega un protón de nuevo a otra molécula de agua, genera este ion, que es el fosfato monoácido, más el ion hidronio, pero esto ya le cuesta más, lo hace más difícilmente. Fíjense que la constante equilibrio de este proceso es 6,2 por 10 a la menos 8, o sea, un valor mucho más chiquito que este. Y por último, este ion, que es el fosfato monoácido, le queda un protón para entregar a la molécula de agua para generar este ion, que es el ion fosfato, más el ion hidronio, lo hace todavía con mucha más dificultad porque la constante de disociación de este ácido es 2,2 por 10 a la menos 13. Entonces, como vemos, si yo comparara estos ácidos entre sí, diría que este ácido es mucho más fuerte que este y que este en este proceso de disociación. Me doy cuenta por los valores de las constantes. Cada vez se le hace más difícil a los ácidos polipróticos entregar los siguientes protones. Siempre el primero resulta más fácil de entregar. Bueno, eso va a tener que ver con el tipo de enlace, va a tener que ver con la estructura de la molécula, con el tamaño de la molécula, bueno, con muchos factores que no vamos a analizar, pero pasa esto en los ácidos polipróticos. Entregan el primer protón muy fácilmente y le va costando más entregar los siguientes protones. Por eso, digamos, hay distintos valores en las constantes de equilibrio. Muy bien. Bueno, esto ya lo dijimos, entonces estos ácidos no ceden con la misma facilidad todos los protones. Bueno, y acá vamos a empezar a ver algunos ejemplos.